noches. Buenas noches, Ileana. Qué bueno saludarte. Qué bueno que estés conectada. Por ahí vi también a Juan Carlos que estaba conectado. Buenas noches. Aquí estamos con frío. ¿Cómo la están pasando ustedes por casa? Hoy no llovió mucho, pero se nos dejó venir el frío. Y uno que ya está entrando a la tercera edad, ya le cala a uno el frío. Pero aquí estamos. Buenas noches, Juan Carlos. Bienvenido. Aquí vamos a esperar unos minutos, unos segundos para que se conecten nuestros hermanos. Muchas gracias, Ileana. Aquí vamos a tratar de transmitir la palabra del Señor tal cual Él nos la dicta. En Mazatenango estás, Juan Carlos, con calor. Ah, dichosotes, aquí hay frío. Aquí está haciendo frío, pero estamos contentos, agradecidos con Dios, porque nos tiene con bien. Amén. Así que estamos. Jorgito Rivas, hola hijo, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Dios te bendiga. Saludos a tus papis allá en Honduras. Son amados siervos nuestros, amados. María Eugenia Porras también ya está conectada. Y vamos a aprovechar el tiempo. Y hoy el frío nos tiene retrasados algunos, pero aquí estamos. Sandrita, buenas noches, Dios te bendiga. Dianita, también ya estás por acá. Qué bueno, Dianita, saludarte por estos rumbos. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Saludos a tu hermana. Tengo rato de no verles. Un fuerte abrazo. A Jorge y Norita en Honduras, así es, Ileana, allá en Honduras están ellos pastoreando. Hombre de Dios, Jorgito. Gloria al Señor. Edgar, buenas noches. Amén. Vamos a hacer una oración. Y te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a darle gracias al Señor y vamos a comenzar continuar con nuestro estudio en esta noche. Amén. Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy estrenamos una misericordia, nos ha acompañado todo el día, Señor. Por eso estamos acá, porque tu misericordia fue nueva con nosotros hoy, Señor. Gracias porque grande también es tu fidelidad. Te honramos, te bendecimos, Señor, y te pido que des gracia abundante en esta noche para transmitir y para recibir tu palabra, Señor. Bendigo, honro a tus hijos, Señor, que están conectados acá. Gracias por el corazón que les has dado, Señor, para ti. Y te ruego que derrames tu gracia sobre mi vida, Señor, para poder transmitir tu corazón. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que vamos a continuar en esta noche. Vamos a saludar a los últimos que se conectaron. Edwin, buenas noches. Dios te bendiga. Carmelita Mancía ya nos está viendo también. Perdón. Carlitos Martínez, Dios te bendiga. Carlitos, un fuerte abrazo. Carlita Villamar, buenas noches. Dios te bendiga. Qué bueno saludarte y tenerte por acá. Amén. Así que vamos a continuar. La semana pasada estuvimos hablando algo acerca de la iglesia naciente y entramos a estudiar un poco o a analizar un poco el ministerio pastoral. Recuérdense que nuestro tema es la iglesia local, y estuvimos ya los 2 primeros miércoles analizando un poquito a la iglesia naciente allá en Hechos, y realmente pues nos sorprende ver cómo estas historias son tan paralelas con lo que estamos viviendo ahora y con lo que vamos a entrar a vivir. Y es necesario que estudiemos un poco el ministerio pastoral, no porque cada uno de ustedes tenga por fuerza que desarrollar ese ministerio, no necesariamente, pero hay una
hay un poco entendimiento, muy poco entendimiento acerca de quién es un pastor y qué es lo que fue enviado a ser un pastor. Y de parte de la iglesia, también de la congregación, más bien dicho, también a veces se espera del pastor, no voy a decir más, sino algo para lo cual el pastor no fue mandado. Amén. Muchos pastores toman el ministerio y toman a la Grey como propiedad, y eso no es algo que la Biblia respalde. Y mucha Grey espera que el pastor sea o supla la función de un papá o de un jefe o de un dueño o de un esposo para las hermanas que están solas. Y un pastor no es ni papá, ni esposo, ni jefe, ni dueño. Un pastor tiene una función especial. Estuvimos hablando la diferencia que existe entre la analogía que Dios hace de las ovejas del rebaño con nosotros, y es eso, una analogía. Ustedes, mis amados, no son animalitos, no son ovejas, animales, ovejas. Ustedes son seres humanos que piensan, que tienen sentido común, raciocinio, que están hechos a la semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. Así que nosotros no podemos tratarlas como que fueran un rebaño. Ustedes son personas que Dios les dio la capacidad de decidir y de pensar. Las ovejas no pueden decidir, no pueden pensar, pero nosotros sí. Así que quiero que continuemos hoy, y va a ser una sesión, pues creo que como la mayoría, un poco intensas, con bastantes versículos y respaldo en la palabra. Eso tratamos, y quizá nos va a incomodar un poquito y nos va a sacar de algunos paradigmas acerca de este ministerio, que creo yo es el más común de los 5. No es ni más ni menos importante, es diferente. Vimos también que no hay ministerio más alto que otro o más importante que otro. Los apóstoles tienen su función, los profetas tienen su función, los evangelistas tienen su función, los pastores y los maestros tienen su función, diferente a la otra, y tenemos que entender esto. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, y ahí nos quedamos la semana pasada, y vamos a comenzar desde el versículo 11, principalmente vamos a estudiar del 13, que fue donde nos quedamos, pero para dar contexto. Y él mismo constituyó, Efesios 4:11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estuvimos hablando de esto la semana pasada. A fin de, o con el propósito final de, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las funciones principales, no solamente de los pastores, sino de los 5 ministerios primarios, así se les llama a estos, que constituyó Cristo, según 1 Corintios capítulo 12, dice que los ministerios son dejados por Cristo, los dones son por el Espíritu Santo, y las operaciones son dadas por el Padre. Eso dice Corintios 12. Así que estos ministerios los constituyó Cristo con el fin de que los santos, o sea, los hijos, los cristianos, la iglesia, sea perfeccionada. ¿Para qué? Para cumplir una función, entre otras, la obra del ministerio. ¿Sabías tú que tú estás congregándote en tu, valga la redundancia, congregación, no solamente para ser un miembro activo o pasivo de una congregación? No es para acallar nuestra conciencia de que vamos al culto o a la iglesia 1 o 2 veces por semana. No es para tener un lugar en donde diezmar o donde ofrendar, y del lado pastoral o ministerial no es para que nosotros podamos recibir un sueldo para poder vivir, sino tú asistes a la congregación, escúchame bien,
no a la congregación que quieres, espero, sino a la congregación donde Dios te sembró, donde Dios decidió que fueras según su presciencia, su sabiduría y su propósito para tu vida. Lo vamos a ver más adelante. Pero tú vas a una congregación porque ese es el taller de Dios para que tú seas perfeccionado, número 1, para la obra del ministerio. Todos los cristianos tenemos una responsabilidad de hacer obra ministerial, no circunscrita a estos 5 ministerios primarios necesariamente, pero si tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo, y eso lo debes entender, mi amado hermano y mi amada hermana. No se trata de decir, yo quiero ser pastor o yo no quiero ser pastor, porque no se trata de lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere para mí. Eso lo hemos venido estudiando en casi todos nuestros estudios. Así que yo te soy sincero, te tengo que abrir mi corazón. Pues yo no quería ser pastor hablando en mi carne, ¿me explico? Yo tenía otros planes para mi vida. Yo quería hacer algo hacer algo diferente al trabajo ministerial. Desde muy joven estuve involucrado en el ministerio, pues trabajé con jóvenes, fui diácono, dirigía la alabanza en mi congregación, pues ya el último tiempo ya me confiaba en el púlpito, ¿verdad? Y ahí estaba haciendo mis tanes como predicador. Y entre todas estas cosas yo pues estaba acomodado a eso. Tenía mi trabajo secular, pues que me gustaba y me traía el recurso para vivir bien. Y de repente Dios en sus planes me pone a decidir y me pone contra la espada y la pared y me llama al ministerio, y yo tuve que tomar una decisión. Y quiero decirte con toda honestidad que la decisión que tomé no fue en base a lo que yo quería hacer. Hoy, algunos años después, quiero decirte que me siento pleno haciendo lo que hago. Me gusta lo que hago. Siento pasión por predicar la palabra. No soy ni el mejor predicador. Eso creo que tú ya lo sabes, ¿verdad? Ya te diste cuenta. Ni soy el mejor pastor. La gente que va a nuestra congregación, pues creo que ya se dio cuenta también de eso. No soy el mejor haciendo lo que hago, pero me apasiona. Estoy agradecido con Dios por haberme tomado en cuenta para hacer la obra. Pero yo no podría estar acá si yo no hubiese estado bajo sujeción de un pastor que Dios usó o de varios pastores que Dios usó en el transcurso de mi vida, en donde yo aprendí muchas cosas de lo que hago hoy y de quién soy hoy. Nosotros, los ministros, somos los encargados, los responsables de compartir el conocimiento de Dios a la gente, a ti. Nosotros somos estos vasos que Dios usa para que tú puedas conocer a Dios. Somos una herramienta para que tú puedas conocer quién es Dios. Ahora, no es suficiente lo que yo te pueda predicar, no es suficiente el ejemplo que yo te pueda dar. Tú también tienes que caminar en base a lo que Dios te pide. Tú también tienes que tomar las decisiones que Dios espera que tomes. Tú también tienes que buscar a Dios. Tú también tienes que subir al monte. Tú también tienes que buscar su presencia. Tú también tienes que orar. También tienes que vigilar. También tienes que ayunar. También tienes que tomar decisiones en base a la palabra, cristianas que agraden a Dios. Todo es un todo, somos un todo. El maestro que te enseña y el estudiante que tiene la actitud de aprender.
No podemos echarle la responsabilidad a un pastor de quién somos o de quiénes somos. Mira, hay mucha gente que está desilusionada con Dios por el mal testimonio de los líderes, de los ministros, de los pastores o de los apóstoles o de los profetas. Y es triste y lamentable, pero no es excusable ni es justificable para la persona que se aleja echarle la culpa al mal testimonio de un ministro. Dios confrontará, Dios le pedirá cuentas a aquel que hizo tropezar a un pequeño, eso lo dice la Biblia, pero nosotros no vamos a poder llegar delante de Dios a decirle: Señor, yo me enojé contigo porque mi pastor fue un hombre carnal que pecó o que me hizo tropezar o lo que sea. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sigue perseverando en Dios a pesar de un mal pastoreo o un mal liderazgo. Porque nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, mis amados. Y yo quiero darte esta palabra que confronte tu corazón. Tú eres responsable de las decisiones que tomes delante de Dios. Él te dejó esta bendita palabra. No es exclusiva de los ministros. Tú tienes la palabra. Puedes ir a la palabra. Puedes estudiar la palabra. Y Dios te quiere revelar su palabra. Así que estamos viendo acá que los ministros fueron dejados con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. ¿Hasta qué? O sea, ese hasta acá, hasta qué nos pone un límite. Un tiempo. Hasta que, dice, todos lleguemos. ¿Cuál es nuestra meta? Escucha. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto va más allá, mi querido Brian Reynoso. Un fuerte abrazo, mi brother. Dios te bendiga. Ya hace falta una carnita, brother. Hasta que, dice acá, mira, todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es mucho más que nuestra creencia de Dios. Esto va mucho más a decir: ok, ya yo ya acepté al Señor y entonces ya entro a formar parte de la familia de Dios, y entonces yo creo lo mismo que cree Brian, que cree Alexander. Dios te bendiga, Alex, también un fuerte abrazo. Qué bueno saludarte por acá. También ya urge la carnita, ¿verdad? A mí me gusta la carnita. Así que va mucho más allá de nuestra confesión de fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No solo es: yo creo en Jesús mi Salvador. Es que podamos nosotros estar unidos en nuestra convicción acerca de quién es Dios a plenitud. Porque mira, cristianos, habemos muchos miles de millones de cristianos alrededor del mundo. Aquí en Guatemala somos alrededor, o nos declaramos alrededor de 40% de cristianos en Guatemala. No necesariamente creemos lo mismo. Unos creen que Dios sana, otros creen que Dios no sana. Unos creen que hay que aplaudir, otros creen que no es necesario aplaudir. Unos creen en los apóstoles, otros no creen en los apóstoles. Unos creen en tantas cosas que creemos hoy. Pero tenemos que llegar todos a tener un mismo sentir en Dios. Unidad de la fe y del conocimiento. La palabra conocimiento tiene que ver con experiencia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la certeza y a la experiencia del Hijo de Dios. Mira, hacia dónde nos dirige el Señor. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo. Esto, mis amados, es confrontante porque aquí nos está diciendo, no basta con ser un cristiano, porque podemos ser cristianos todos, pero dentro del universo de cristianos hay diferente madurez entre unos y otros. Y si ciertamente la Biblia nos dice que debemos hacernos como niños para poder entrar, también la Biblia nos dice que una vez entremos tenemos que alcanzar madurez. Eso lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 6, que ya no podemos seguir siendo niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino que tenemos, mis amados, la responsabilidad de madurar. No podemos quedarnos como niños espirituales. Y esto, contrariamente a nuestro estado natural, que vamos creciendo conforme el tiempo va pasando, independientemente de nuestra creencia, vamos creciendo, pero la madurez es responsabilidad de cada quien. Ahí es donde vemos que hay hombres de 50, de 60 o de 70 años que tienen la mentalidad de un niño de 12 o de 16, la madurez de un niño de 12 o de 16 o de 18 años. Porque no tiene que ver nuestra edad cronológica con la madurez en nuestro carácter. Y la iglesia debemos madurar, debemos crecer, debemos pensar como hijos maduros de Dios. Ya no podemos seguir siendo una iglesia niña. Ya no podemos seguir siendo una iglesia de atrio, una iglesia recién parida, una iglesia berrinchuda que pretende que Dios esté ahí para solucionarnos nuestros problemas cuanto antes. Esos son los niños. Los maduros, mis amados, deben ser gente proactiva, gente valiente, gente emprendedora en Dios. Entienda lo que estoy diciendo. No estoy hablando de emprender negocios naturales, aunque si tú tienes el llamado para hacerlo, hazlo. Estoy diciendo, emprender la obra de Dios requiere valor, valentía, madurez, entendimiento. Y dice acá que todos vamos a llegar, o que Dios espera que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Escúchame bien, a un varón perfecto. Si tú dejas tu dedo ahí y me acompañas a Apocalipsis capítulo 12, ahí vemos el cumplimiento de Efesios capítulo 4 versículo 13. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y también apareció otra señal, etcétera, etcétera. Verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón. Es la misma palabra que utiliza Efesios 4. Dio a luz un hijo varón. Un hijo maduro, no dio a luz un niño como María hace 2000 años, dio a luz un tecnón, un niño inmaduro. La iglesia del fin va a dar a luz un hijo varón, un huíos de Dios. Jesús nació como un bebé. La iglesia dará a luz a Cristo maduro, que regirá, dice acá, con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo, escuche bien, fue arrebatado. ¿Quién fue arrebatado? El huíos de Dios. No fue arrebatada una iglesia niña, no fue arrebatada una iglesia inmadura, no fue arrebatada una iglesia carnal. Mis amados, hoy toda la iglesia o la mayoría de la iglesia está esperando el arrebatamiento, irse en el arrebatamiento en las nubes con el Señor. Perdóneme, no se va a ir
una iglesia carnal. El Señor viene a traer a su esposa, y las características de su esposa la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, donde dice: gocémonos, verso 7, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia madura. Es aquella que fue perfeccionada, es aquella que alcanzó la plenitud de Cristo. Y a ella, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, en otras palabras, se ganó el derecho de sus vestiduras. Mira, yo me puedo vestir de médico para una obra de teatro, para ejemplificar algo. Pero yo no puedo vestirme de médico esperando que me reconozcan como médico. Si yo me visto de médico y me voy a meter a un hospital y me hago pasar por un médico, si me descubren, puedo ir a la cárcel. Yo me puedo poner el uniforme de un soldado, pero eso no me va a hacer soldado. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para eso. Se ganan las insignias, se ganan los galones, se ganan las medallas, se ganan, mis amados. El llevar un estetoscopio en el cuello se lo ganó esa persona, desvelándose por 10 años estudiando cuando otros iban a enfiestarse o a la playa o de viaje. Ellos estaban sumergidos en los libros. Usurpar una función es peligroso. A la iglesia se le ha concedido, o se le va a conceder, mejor dicho, que se vista. Las vestiduras sacerdotales, mis amados, no se las podía poner cualquiera. Tenía que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo ser descendientes de una tribu especial que era la tribu de Leví. Solo ellos podían ponerse las vestiduras sacerdotales. Por eso es que yo hoy, independientemente, no creo correcto que los pastores estén usando kipá y se estén poniendo un talit. No es de ponerse un talit el que nos va a bendecir. Las vestiduras tienen que ver con autoridad. Las vestiduras tienen que ver con identidad. Las vestiduras en la Biblia tienen que ver con naturaleza. Y a la iglesia madura, esposa del Cordero, se le concedió que se vistiera de un tipo de vestiduras. ¿Cuáles son las vestiduras de la esposa? Escuche bien, las vestiduras de la esposa son lino fino, limpio y resplandeciente. Mire, nosotros podemos vestirnos de lino que esté limpio, pero que resplandezca. ¡Wow! Esas vestiduras solo las puede dar Dios. Nosotros podemos tener un lino limpio, fino, pero lo resplandeciente, eso es lo divino en la iglesia. Como Moisés, su rostro resplandecía después de que bajaba del monte. O sea, Moisés tuvo que subir al monte, tener un encuentro con Dios, ser proactivo en buscar la esencia de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y cuando él tenía ese encuentro en el monte, después de haber subido al monte y de haber obedecido la instrucción de Dios, entonces él bajaba con su rostro resplandeciente. Jesús se presenta en el monte de la transfiguración delante de sus apóstoles, de Pedro, de Juan, de Jacobo. Se presenta en el monte de la transfiguración Moisés y Elías a la par de él, y mis amados, sus vestiduras resplandecían. Pero él tuvo que pasar por la cruz. ¿Quieres tú las vestiduras de esposa? Mis amados, perdónenme, hay que ganarse ese derecho. No en la carne, no con obras carnales, sino aprobando los procesos de Dios. Aprobando, mis amados, aprobando las pruebas.
Porque dice la Biblia, esta leve tribulación momentánea produce en ustedes un cada vez más eterno peso de gloria. Porque fuimos destituidos de la gloria. Nos quitaron las vestiduras de gloria, el pecado, Satanás, la culebra, la serpiente allá en el Edén, le robó la gloria a Adán y a Eva. Pero el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para que esa gloria fuera recuperada y podamos ser vestidos de la semejanza, de la gloria de Dios. No sé si me estás entendiendo, mi amado hermano. No sé si estás captando la profundidad de Efesios capítulo 4, versículo 11. No se trata solamente de llenar un edificio y llamarme iglesia. Se trata de que al final mis vestiduras sean cambiadas y pueda ser vestido de la gloria de Dios para ser tomado en cuenta como la esposa del Cordero. Claro que deseo que el Señor venga. Claro que anhelo el día que el Señor venga en las nubes. El Espíritu y la iglesia claman, gimen, ven Señor Jesús. Pero me aterra, mis amados, la posibilidad de que el Señor venga y yo aún no esté listo para irme con Él. Porque no todo cristiano será arrebatado. El hijo varón será arrebatado. Los vencedores, aquellos que alcanzaron la madurez, que alcanzaron la plenitud, escucha, que alcanzaron la perfección, no con esfuerzo humano. Para eso nos fue dejado el Espíritu Santo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. El Espíritu Santo está haciendo su obra en ti. Te recomiendo, te aconsejo algo. Déjate tratar por el Espíritu Santo. No nos rebelemos a los tratos de Dios. Vamos a ver en unos minutos que Pablo le recomienda a Timoteo que procure presentarse aprobado delante de Dios. Lo voy a ver en un momento. Ahora regresemos a Efesios capítulo 4. Estamos hasta acá, mis amados, estamos muy calladitos hoy. Estamos hasta acá. Efesios capítulo 4 sigue diciendo, versículo 14. Pues verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué caracteriza a un niño espiritual? Que no es definido, que es fluctuante. Dice acá, que es llevado por doquier de todo viento de doctrina. ¿Sabes? Dios necesita una iglesia con criterio maduro, doctrinal. Le huimos a la doctrina, le huimos a la esencia de la palabra. Nos conformamos con predicar y con escuchar versículos que nos gustan. Pero somos un desastre a la hora de definir doctrina. Y la doctrina, mis amados, es nuestro fundamento. Es importante la doctrina. Hoy se menosprecia la doctrina. Hoy nos conformamos con tener cultos devocionales. Hay iglesias, mis amados, que predican solamente devocionales, pero no predican esencia, no enseñan doctrina, y la gente anda, mis amados, hambrienta de fundamento, y andan de iglesia en iglesia buscando el mensaje que quieren oír. Hay iglesias en donde el domingo, escúcheme bien, donde el domingo no se puede aplaudir, en donde el domingo no se puede danzar, el domingo no se puede profetizar. El domingo, mis amados, tenemos que ser muy propers y todo tiene que estar perfectamente controlado para no asustar a los nuevos. ¿Qué es eso? ¿Qué iglesia estamos formando?
Por eso es que hay deserción de juventud. Por eso es que hay deserción en los cristianos, porque los engañamos, los llamamos con dulces y con golosinas, y cuando ya están adentro les pegamos el sablazo. Perdóneme, Jesús, cuando la gente se acercaba pidiéndole que lo querían seguir, Jesús les decía la verdad desde un inicio. Les decía: si me quieres seguir, tienes que ser obediente a los mandamientos. Si me quieres seguir, tienes que ponerme como prioridad antes de tu padre y de tu madre. Si me quieres seguir, tienes que vender, tienes que despojarte, le dijo Jesús a aquel joven, de toda tu riqueza natural. No le está diciendo a todos los cristianos que debemos ser pobres. El problema del joven rico, era que tenía su corazón puesto en las riquezas. Y Jesús le dice: si me quieres seguir a mí, tienes que amarme más que a tu plata. Y lo tienes que demostrar. ¿Y cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo vas a demostrar que me quieres seguir? Que estás dispuesto a seguirme cualquiera que sea la circunstancia. Pues comienza sacando la riqueza de tu corazón. Pero eso es un entendimiento, mis amados, que solamente la madurez puede traer. Debemos dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porción tan actual, versículo tan actual. La iglesia niña, que es la mayoría de iglesia, que es el grueso de la congregación eclesiástica, está siendo engañada por estratagema de hombres que con astucia engañan y emplean artimañas de error. No creas todo lo que oyes. No porque citen la Biblia están en la verdad. No porque eclesiásticamente sean correctos están enseñando verdad, mis amados. Pídele a Dios, empieza a ejercitarte en el don del discernimiento de espíritus. Entiende que no todo el que se llama ministro, entiéndase, es un verdadero ministro. Los púlpitos alrededor del mundo están siendo tomados por falsos ministros, por malos ministros. Hay tantos profetas como Balaam, hay tantos apóstoles como Judas, hay tantos maestros que con artimaña engañan a la gente. Hay tantos evangelistas por ahí, hay tantos pastores malos, asalariados, que no están dispuestos a entregar su vida por la grey de Dios, sino que están cortándoles la lana. Y no lo digo yo, lo dice Ezequiel y Jeremías. Mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. ¿Estamos? Segunda de Timoteo capítulo 4. Les dije 2, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Y Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Y Pablo le dice: tu trabajo es predicar la palabra. Número 1. Predicar la palabra. Instar a tiempo y fuera de tiempo. Con humildad te digo, es lo que trato de hacer.
instarte a tiempo o fuera de tiempo, pero predicarte la verdad, aunque no te guste. Mira, dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Escúchame bien, a la gente no le gusta ser confrontada, pero Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Es agradable ser redarguido? No. Reprende. ¿Es agradable ser reprendido? No. Exhorta. ¿Es agradable ser exhortado? No. Eso sí, con paciencia y con fundamento. Porque no se trata de decirte, mi hermano, mire, yo creo que usted no está haciendo bien, porque fíjese que, ay Dios, mire, la cosa no es así. No. Se trata de ir con la palabra. No importa lo que yo crea. Vamos a lo que la Biblia dice. Hay gente que viene conmigo y me dice, pastor, ¿usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Yo le digo, mira, lo que yo creo o lo que yo piense no es importante, no es relevante. Vamos a ir a la Biblia y el consejo no va a venir de Tito Medina, del corazón de Tito Medina. El consejo va a venir de la palabra que sale del corazón y de la boca de Dios. Pastor que me estás escuchando, cuando aconsejes, no aconsejes según tu corazón, aconseja según la Biblia, según la palabra, según la verdad, con paciencia y con fundamento doctrinal. Hoy estamos como en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Todos están casando y dándose en casamiento, por ejemplo. Es que yo no pienso que Dios quiera que esta persona se quede sola. Mire, perdóneme, ¿qué importa lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo quiera? Vamos a lo que dice la Biblia. Si te gusta lo que dice la Biblia, qué bueno. Si no te gusta lo que dice la Biblia, mi hermano, mejor alíñate a lo que dice la Biblia. Porque Dios nunca nos va a ordenar, ni a aconsejar, ni a pedir algo que vaya en contra de nuestro bienestar eterno. Porque vendrá el tiempo, 4:3 de segunda de Timoteo. Escuche bien, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Aquí hay en las otras versiones dice cuando no soportarán la sana doctrina. Mire, Pablo está profetizándolo y yo creo que estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía. Creo que el tiempo donde la gente no soporta la sana doctrina la estamos viviendo hoy. ¿No es así, mi amada Evelyn? Saludos, bendiciones hasta Los Ángeles. ¿No es verdad que el gran problema que existe para llenar una iglesia, escúcheme bien, no es el mercadeo, no es que, mire, la razón por la que la gente no asiste a una congregación y prefiere asistir a otra, no es el aire acondicionado ni las sillas. La principal razón es porque no soportan que les digan la verdad. Espero que tú no te hayas ido de una iglesia porque te hayan dicho la verdad, la palabra. La gente hoy no soporta la sana doctrina, le da alergia a la verdad. Sino que teniendo comezón de oír. ¿Alguna vez te ha picado algo? ¿Verdad que es imposible dejar de rascarse? Cabal, Evelyn, así es grueso. ¿Te ha picado algo alguna vez? ¿Alguna parte de tu cuerpo? Es imposible dejarse de rascar cuando te pica algo. Yo de joven me quité el yeso de la pierna. Me había roto un ligamento del tobillo y me enyesaron. Y me tuve que quitar el yeso antes de tiempo porque no soportaba la picazón. Es imposible.
Pues la Biblia dice que en este tiempo la gente tiene comezón de oír. Una comezón se tiene que saciar. Por eso es que ves que la gente anda buscando, porque tiene comezón de oír. Y se amontonarán, dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mira qué tremendo. Hace un tiempo se acercó a mí una persona que se quería casar. Y tú sabes que la Biblia nos da ciertos requerimientos para poder casarnos. Y esta persona tenía impedimentos para casarse con la persona que se quería casar. Impedimentos bíblicos. Él tenía la libertad de casarse, pero la persona con la que se quería casar no era totalmente libre. Y entonces él andaba buscando quién lo casara. Y me habló. Somos amigos. Y me habló. Y yo me tuve que excusar, le tuve que decir que no. Le tuve que decir que no, porque quiero decirte algo, mi amado. El darle la bendición de Dios a una pareja compromete al ministro con una responsabilidad. Yo he tenido que decir que no a algunas parejas porque no cumplen con ciertos requisitos doctrinales en la palabra. Pues esta persona se quería casar, no tenía el permiso bíblico para hacerlo. Y entonces, cuando yo le dije que no, pues yo no supe más, pero sí me enteré después que empezó a buscar quién lo casara. Al tiempo, poco tiempo, me enteré que ya estaba casado. Quiere decir que alguien le dijo que sí. Un pastor le dijo que sí, por cualquiera que haya sido la razón, por ignorancia, por amistad o porque, no sé, lo casaron. Porque hay maestros conforme a la concupiscencia de la gente. Hay iglesias para todos los gustos y colores. Y la gente anda buscando la iglesia que se acomode a su estilo de vida. Escúchame bien. Hay iglesias aquí en Guatemala, iglesias que tienen un target de gente que ellos quieren en su iglesia, gente exitosa, gente de cierto nivel económico, gente de cierto nivel de éxito profesional. Y lo dicen claramente. Porque hay iglesia para todos los gustos y colores. Evelyn Schwartz y Paul. Evelyn nos está escuchando hoy. Ellos pastorean en Los Ángeles, California. Evelyn, te pregunto, ¿no es verdad que allá en Los Ángeles hay edificios en donde por la mañana funcionan los cultos de iglesia anglosajona o en la tarde, no sé si en la tarde o en la mañana o a mediodía son los cultos gringos, a mediodía son los cultos hispanos y por la tarde hay iglesias que ya tienen la banderita gay? ¿Estoy mintiendo o es una verdad, Evelyn? ¿Te acuerdas que lo vimos cuando estuve allá con ustedes? Hay iglesias evangélicas, mis amados, en los Estados Unidos. Allá Evelyn pastorea allá y en un momento ella me va a decir si soy mentiroso o no. Pero hay iglesias en donde por la mañana se reúnen los hispanos, a mediodía se reúnen los anglos y por la tarde se reúnen los gays. Ahora, no es ok, gracias, Evelyn. No es para convertirlos ni para confrontarlos. Es porque se amoldaron, porque necesitan que ellos se sientan aceptados y amados como son, pero no se les predica la verdad. Yo no estoy en contra que un gay o cualquiera persona pecadora vaya a la iglesia, para eso estamos. Pero ahí adentro se les va a predicar la verdad.
Así como a un asesino se le va a decir que debe dejar de matar, a un adúltero se le va a decir que debe dejar de adulterar, a un gay se le debe decir que está en pecado y que Dios lo puede restaurar. Pero en este tiempo se amontonarán maestros conforme a las propias concupiscencias. Y miren qué terrible, dice, y apartarán de la verdad. Aquí entra aquel verso que dice, más te valiera atarte una piedra de molino al cuello que hacer caer a un pequeño. ¿Por qué dice Jesús hacer caer a un pequeño? ¿Sabe por qué? Porque a un maduro no lo van a hacer caer, pero a un pequeño sí. A alguien que ha alcanzado la madurez, difícilmente lo harán tropezar, pero a un pequeño es susceptible al error. Un pequeño es vulnerable. Un pequeño necesita de tutores verdaderos de Dios. No zánganos, lobos rapaces vestidos de piel de oveja, falsos, que con astucia trastornan la verdad y engañan a la gente. Apartarán de la verdad, dice, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo. La sobriedad, ¿qué es ser sobrio? Mira, ¿qué es lo contrario a ser sobrio? Estar embriagado. ¿Qué es lo que hace la embriaguez? Te nubla los sentidos. Una persona que está etílicamente contaminada, o sea, que está bolo, pues. Mira, sus reflejos no son los mismos. Su mente es nublada. Te hablan y arrastran la voz porque no pueden ni hablar, no pueden caminar recto. No pueden manejar. ¿Por qué no puede manejar alguien que está emborrachado? ¿Por qué no puede? Porque no tiene sus reflejos al 100, porque su mente está nublada. Dios dice acá, sed sobrio, dice, en todo. Eso quiere decir que tus sentidos espirituales estén al 100. Que no te nuble la avaricia, que no te nuble la codicia, pastores, que no nos nuble el ego, que no nos nuble la fama, que no nos nuble la carne, que seamos sobrios en todo. Lucas 17:2 acaba de citar Juan Carlos, si nos lo puedes apuntar ahí, sería maravilloso, Juan Carlos. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, pastores. Hay que soportar las aflicciones. No podemos venir a decir que somos ministros y venir a quejarnos como se queja cualquiera. Debemos aprender a soportar la presión. Solo alguien que ha estado o que está en el ministerio conoce la presión que existe en el ministerio. Un verdadero ministro soporta. Gracias, Juan Carlos. Es Lucas 17, es más te valiera atarte una piedra de molino al cuello. Gracias, Juan Carlos. Solo el que está haciendo ministerio de acuerdo a Dios sabe la presión que existe. Afuera dice, ay, es fácil ser pastor, te predicas el domingo y si predica bonito, qué bonito, ¿verdad? Y se forran de dinero. Pero hay que soportar una presión. Soportar la aflicción. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 2:14, el Señor le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, sin nada de qué avergonzarte, usando bien la palabra de piedad. Quiero adelantarme.
Y quiero que me acompañes, por favor. Déjame ir. Debo buscar Jeremías, capítulo 23. Y ya voy terminando. Mira que se nos fue el tiempo. Ya se fue la hora. Jeremías, capítulo 23. Y aquí voy a dejarlo y voy a arrancar la próxima semana. Solo déjame que tengo un versículo que no lo encuentro. Ok. ¿Sabes qué? Antes de Jeremías 23, acompáñame a Ezequiel 34. Y ahí quiero terminar esta semana. Voy a leerlo y te lo voy a dejar masticar toda la semana. Y lo vamos a platicar en 8 días. ¿Te parece? Ya la garganta no me da y tú tienes hambre. Mira lo que dice Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Esto es triste, mis amados. Miren, he llorado porque veo un rebaño sin pastor. Y me busca gente que se congrega en iglesias y no tienen un pastor. Y me dicen: pastor, estoy pasando por esta necesidad, pero ni sé el teléfono del pastor. Hay 4,500 gentes arriba que yo. Porque nos hemos dedicado a gerentear la iglesia. Y hay excelentes CEOs de iglesias, gerentes extraordinarios en las iglesias. Pero Dios no dejó gerentes. Dios dejó pastores que pastoreen, que huelan a oveja, que se bajen de las nubes donde viven y busquen a la perniquebrada. Una de las funciones de un pastor, por ejemplo, es bautizar a la gente. No, hoy ya no bautizan, hoy ya no ministran. Hoy terminan de predicar y se meten por la puertecita de atrás y nadie los puede tocar. A esos pastores se refiere la Biblia acá, que se aprovechan de la grosura de las ovejas, que tratan diferente a la oveja que tiene mucha lana, a la oveja que no tiene. Las primeras sillas de algunas congregaciones son exclusivas de la gente que diezma bastante. Con ellas sí se rozan, con ellas sí van a comer, a ellas sí las visitan, pero a la viuda que no tiene ni dónde caerse muerta no la vuelven a ver. Es diferente el consejo que le dan a la gente que tiene dinero al consejo que le dan a la gente que no tiene. Es diferente el trato que le dan a esa gente que el trato que le dan a la que no tiene. Cuando nosotros los pastores, y te lo digo con propiedad porque me ha tocado
decidir entre dar un consejo o una palabra o una respuesta de Dios. Como consecuencia, uno sabe que la persona se va a molestar y se va a ir de la iglesia. Y hay un estrecho de decisión en ese momento. ¿Le digo lo que quiere oír y me garantizo el diezmo? ¿O le digo lo que la Biblia dice y el riesgo muy probable es que se vaya? Te digo una cosa, se me han ido de la iglesia. Pero como no es la gente la que me sostiene, sino es Dios. Y yo no voy a comprometer la verdad por unos billetes, mis amados. ¡Qué capítulo más tremendo! Y andan errantes, dice el verso 5, por falta de pastor. Si tú andas errante, por falta de pastor. Si te tienes que conectar en nuestras transmisiones, porque no tienes un pastoreo, analiza, pregúntale a Dios si el lugar en donde estás es el correcto. No estoy jalando gente para mi carreta. No. Vive Dios, que la gente que está en la iglesia y lo testifica la gente que está conectada ahorita, que va a cielos abiertos. Vive Jehová, que jamás yo he llamado a alguien para que se congregue conmigo. Porque es el Espíritu Santo el que lleva a las personas. Busca una iglesia donde seas pastoreado, donde seas pastoreada. Porque los tiempos son apremiantes. El Señor viene y te necesita listo, te necesita lista, mi amada hermana, mi amado hermano. Voy a dejarlo acá, porque ya nos pasamos de tiempo. Hoy le está cayendo a los pastores. La otra semana terminamos con los pastores y comenzamos con ustedes. Porque los dos tenemos responsabilidades. Ahí son los privilegios de un ministro que no tiene una oveja o un congregante, pero tú tienes privilegios que no tiene un pastor. Tienes responsabilidades y tienes privilegios. Tengo responsabilidades y tengo privilegios. Aquí alguien puso, Yadira puso, asalariados. Sí, vamos a hablar yo soy necio con la semana pasada. Vamos a hablar la semana entrante acerca de la diferencia entre el buen pastor y el asalariado. Así que, esto está cardíaco, como dicen por ahí. Y espero que quedes motivado para escuchar la semana entrante la conclusión de esto. Y vamos a ir avanzando en nuestro estudio acerca de la iglesia. Amén. Los bendigo. Gracias, Evelyn. Va con todo mi cariño. Dios santo. Venimos de la misma escuela con Evelyn y ella me conoce de muchos años y sabe perfectamente la motivación del corazón por predicar esto. Tenemos que salir a un entendimiento diferente. Mira, la motivación, y con esto termino, la motivación por la que te hablo esto, mi amado hermano, no es para señalar, ni para condenar, ni para hablar mal de nadie. La razón es para que tú abras los ojos, para que Dios pueda bendecirte y puedas salir a bendición. No estoy hablando de cosas ni de dinero, estoy hablando de entendimiento. Estoy hablando que entres a un ambiente y a una dimensión de libertad en Dios. Que conozcas cuáles son tus privilegios, que conozcas cuáles son tus responsabilidades, que sepamos qué es lo que Dios nos dejó con respecto a ser parte de una grey y la parte que nos toca a los ministros. Para que yo no me enseñoree de ti y para que tú tampoco te quieras enseñorear del pastor, porque hay gente que se quiere enseñorear del pastor. Conozco, he vivido gente que como da, cree que manda, y ahí es donde entramos en conflicto muchas veces, por retener una buena entrada de plata.
sacrificamos la verdad. Dios te sostiene, pastor amado. No comprometas la verdad jamás por dinero. No te dejes manipular por la gente que cree que porque da sus diezmos tiene derecho. Mira, te voy a contar esto y me voy con esto. Hace tiempo una persona se enojó conmigo porque tomé una decisión de trasladarme de local y no le consulté. Y desde ese momento dejó de ir a la iglesia. Y así te podría contar historias de historias. Así que no te dejes manipular, pero tampoco manipules, porque la manipulación es hechicería y eso viene del diablo. Así que, bendito Dios, gracias te damos por esta hermosa noche. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, porque es como una espada de doble filo que penetra hasta llegar a las coyunturas de nuestros huesos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te bendigo, Señor, te doy gracias, te pido, Señor, tu bendición, tu misericordia, tu gracia abundante para con mis hermanos amados, y que esta palabra, Señor, nos despierte a una realidad en ti, al tiempo que estamos viviendo, Señor, y que podamos comprometernos de una manera más profunda y más intensa contigo, Señor. Hasta que vuelvas, tenemos la oportunidad de llegar a la madurez, de alcanzar, Señor, la plenitud y de ser parte de esa esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga. En tu nombre, Señor, bendito seas. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Gracias por su paciencia. Gracias por estar acá. Ustedes también, Evelyn, son una bendición y tengo muchísimas ganas de estar con ustedes. Primero Dios se nos haga en este año. Amén. Que Dios los bendiga, que pasen una feliz noche. En un ratito les pongo su like a sus comentarios. Los leo todos los leo y agradezco mucho su atención. Y si tú tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna petición, te ruego que por favor, ahora que me desconecte, tú puedes seguir escribiendo y con muchísimo gusto estaremos tomando en cuenta lo que tú nos escribes ahí. Amén. Los esperamos el domingo en la iglesia, 10:30 en punto, no te lo pierdas. Voy a estar predicando un mensaje que va a bendecirte muchísimo. Dios nos está visitando de una forma muy hermosa con la alabanza y en el tiempo de la predicación, así que 10:30 en punto, hay suficiente lugar. Te invito a que llegues y que lleves invitados. Estamos cumpliendo con los protocolos de salubridad, distanciamiento social, toma de temperatura, desinfección de manos y del lugar también. Nuestras sillas y todo el ambiente está desinfectado. No hemos tenido hasta el día de hoy, gracias a Dios, ningún contagio, ningún problema, así que con confianza puedes llegar, usas tu mascarilla y todo controlado. Amén. Dios te bendiga y nos vemos también en 8 días acá, misma hora, mismo canal. Bye.